Muy buenas noches, estimados televidentes y radiantes. La Serie del Caribe que culminó en Margarita, Venezuela, dejó insatisfacciones, un sinsabor en la afición cubana por la actuación de nuestro representativo en ese regreso al torneo de la región. Un torneo que dejó, sin embargo, pues mucho béisbol del bueno también para los cubanos que seguimos todas las transmisiones de la televisión nacional. De lo que ocurrió en Margarita, de las lecciones que dejó para nuestro béisbol, de cómo seguir adelante, cómo mirar los errores que hemos cometido y cómo buscar pues nuevas soluciones, pretendemos hablar hoy en nuestra mesa redonda informativa en la que me acompañan buenos colegas de la prensa deportiva. Dos de ellos estuvieron en la Serie del Caribe, dos la vieron a través de la televisión y siguieron las incidencias sobre Cuba, pero los cuatro son muy buenos conocedores del béisbol nacional. Está con nosotros esta noche el compañero Oscar Sánchez, periodista y subdirector del diario Granma, el colega Jesús Suárez Balmaña, periodista de Cuba Visión Internacional, colega Michel Contreras, periodista de Cuba Debate, y se incorporará con nosotros en unos minutos Reinier González, periodista del sistema informativo de la televisión cubana, quien estuvo en Isla Margarita cubriendo las incidencias de la Serie del Caribe para Telesur y que ahora mismo está con ustedes por el otro canal, por Tele Reverde, en la antesala del juego de béisbol de Villa Clara y Minas del Río. Terminando la antesala se incorpora con nosotros aquí en la mesa redonda. Estaremos hablando de béisbol, de lo bueno y lo malo de nuestro béisbol, así que les propongo que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa. Bueno, antes de entrar en el tema beisbolero, empecemos como es habitual con la sección La Noticia del Día. Hoy miramos hacia Venezuela, que está conmemorando el Día de la Victoria y el Día de la Juventud. Allí, en medio de las conmemoraciones de la Revolución Bolivariana, la oposición ha hecho llamados a la violencia y ha ejecutado acciones callejeras. Estos son reportes de Telesur y el Sistema Bolivariano de Información en Venezuela. Venezuela celebra el Día de la Juventud y el bicentenario de la Batalla de la Victoria, un hecho histórico donde los principales protagonistas fueron los jóvenes estudiantes de ese entonces. Hoy, 200 años después, la juventud venezolana continúa con su papel protagónico para alcanzar los cambios en ese país. Y desde el centro de la capital, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañó al pueblo en una multitudinaria concentración para rendir homenaje a los jóvenes que protagonizaron esta gesta heroica. Luego de hacer entrega de una ofrenda al prócer independentista general José Félix Rivas, el mandatario venezolano recordó la valentía y el coraje de los jóvenes que participaron en la independencia de la nación. De esta manera, Maduro hizo un llamado a la juventud venezolana a continuar trabajando por el bien de la patria. Decimos que hoy Venezuela tiene una juventud que es mayoritariamente bolivariana, que es mayoritariamente revolucionaria, que es orgullosamente seguidora de Bolívar. En el encuentro, el presidente venezolano denunció los planes de la derecha de desestabilizar el país y causar un derramamiento de sangre. Maduro hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar todo tipo de violencia. Ha rebrotado en Venezuela una corriente nazi-fascista que quiere llevar a nuestro país a la violencia y al caos. Pero hoy la juventud revolucionaria en la calle le ha dicho que no lo van a permitir. Aquí lo que va a haber es paz, paz, paz y prosperidad, paz y patria, paz y trabajo. Bueno, así señalaba el presidente Nicolás Maduro, quien está ahora mismo también dirigiéndose a la nación venezolana en otro acto de conmemoración del Día de la Victoria, llamando a la paz a toda Venezuela. Ahí está la transmisión en vivo de Telesur en este minuto, el presidente Nicolás Maduro conmemorando esta fecha histórica para Venezuela y llamando a detener las acciones violentas que han ocurrido en el día de hoy por parte de la oposición. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, responsabilizó a sectores de la derecha
con los hechos de violencia que dejaron como saldo la muerte de 2 militantes revolucionarios. En una intervención desde el estado de Aragua, el también primer vicepresidente del PSV mencionó en específico a Leopoldo López, dirigente del partido opositor Voluntad Popular, como el principal instigador y responsable de lo que ha ocurrido en el día de hoy. La fiscal general de la República, Luisa Ortega, se refirió al saldo de 2 fallecidos por los actos violentos, entre ellos el dirigente Juan Montoya de los colectivos del barrio 23 de enero, además de otros 23 lesionados. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Agua, indicó a través de la red social Twitter que Leopoldo López es responsable intelectual de la muerte y los heridos en Caracas. Asimismo, advirtió que el Estado no tiene más excusas para castigar a este asesino. El fascismo se corta por la cabeza. Nuestra patria merece paz y vida, añadió Agua al calificar a Leopoldo López de asesino. Imágenes mostradas por la televisión estatal, ahí está Leopoldo López en pantalla, imágenes mostradas por la televisión estatal de Venezuela mostraron los hechos de violencia atribuidos a participantes de una marcha opositora que se dirigió este miércoles hasta la sede del Ministerio Público. Son las noticias que están llegando desde Venezuela. En este momento se efectúa el acto conmemorativo oficial de este día importante para Venezuela, el Día de la Victoria y también Día de la Juventud en ese país. Entremos entonces a hablar del béisbol, de la Serie del Caribe y de lo que dejó para Cuba, para el presente y el futuro de la pelota cubana. El béisbol en el país ha perdido mucha categoría, amén de que haya mucho talento, de que realmente nuestros peloteros son muy buenos, pero la falta de roce internacional, la falta de Cuba en torneos realmente de élite han dado el traste con todo este resultado que ha tenido Cuba. Porque ese equipo de Villa Clara no tenía condiciones para batirse con la cantidad, a esa altura donde estaban la cantidad de peloteros esos de Grandes Ligas que habían jugado, peloteros que llevan 300 y pico juegos jugados en Grandes Ligas, esas cosas, peloteros que tenían otra calidad. La participación de Cuba en la Serie del Caribe, vaya, no deberíamos de criticarlo. Lo que debemos tener más conciencia con respecto a que hay que dejar que nuestros atletas jueguen en serie, que practiquen más, ¿me entiendes? Que tengan la posibilidad de participar una y otra vez en series como esa. De lo contrario, no vamos a adquirir la experiencia, que es lo que nos hace falta. Parece que hay que entrenar más a los peloteros y hay que, primeramente, entrenarlos a quienes dirigen a los peloteros. Porque se vieron fallas y errores que normalmente no debe cometer el equipo cubano, que es un equipo con muy buena preparación. Yo creo que deberían haber llevado un poco más de refuerzo. Se quedó Yasmani Tomás, que podía haberlo hecho bien, el clásico lo hizo bien, ¿por qué no lo llevaron ahora? Yo creo que los cubanos hicieron un gran esfuerzo, sobre todo William Carreño. Hacía tiempo que no había unas confrontaciones de esta índole y los cubanos hicieron lo mejor posible. Creo que hay cosas que hay que superar, pero en mi criterio ellos hicieron lo máximo que podían haber hecho en esa liga. Hubo momentos en que pudieron haber ganado, por ejemplo, el juego que perdieron con Venezuela. Bueno, la pelota es así. Yo creo que los refuerzos no fueron acordes, no se tomaron los mejores refuerzos del país y que realmente necesitan, los peloteros hoy en día necesitan, ¿entiendes? Salir, chocar con otro nivel superior a la actual serie nacional que tiene Cuba. Creo que ante todo la Serie del Caribe sirvió como un termómetro para saber las deficiencias que tiene el equipo Cuba, en este caso que era el equipo que nos estaba representando. Ante todo creo que se le da un poco más de oportunidad a los peloteros de poder intercambiar en otro tipo de eventos para ir adquiriendo experiencia, sobre todo en base a la estrategia de picheo. Bueno, son algunas de las opiniones de nuestro pueblo. ¿Fueron los refuerzos la causa de que Cuba no tuviera una actuación como esperábamos? ¿Fue el picheo? ¿Fue el bateo? De eso podemos hablar con nuestros expertos, pero antes voy a dos opiniones de la prensa especializada en Venezuela y de directivos del béisbol en Venezuela que hablaron precisamente de la actuación de Cuba. Por ejemplo, el Universal de Venezuela decía: será recordada la Serie del Caribe por el regreso de Cuba, un nuevo formato y la gran asistencia, y señalaba pues las palabras del comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, quien alababa la organización que había tenido el evento y dijo que aunque Cuba no había tenido la actuación que se esperaba de ese equipo, pues reivindica el hecho de que debe estar
el próximo año nuevamente un equipo cubano en la Serie del Caribe, y que este formato de 5 equipos le da mucho atractivo a la serie. Por su parte, otro titular del Nacional de Caracas, en una entrevista con el director, el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Oscar Prieto Párraga, decía: en esta Serie del Caribe se cayeron los expertos, era el título, y señalaba a Oscar Prieto: la serie estuvo muy buena, el torneo estuvo bien equilibrado pese a la debacle de Cuba, se cayeron los expertos, todo el mundo dio a Cuba como favorito, a mí no me extrañó, dice el presidente de la Liga Venezolana, el béisbol de ellos está ahora por debajo de nosotros, además nosotros usamos peloteros importados, eso también ayuda, y realmente la técnica de nosotros es más depurada que la de ellos, sin duda. Ojalá que Cuba vaya el año que viene a Puerto Rico. Creo que Cuba el año que viene va a ir a sacarse la espina y llevará una selección de superestrellas. Llevarán cualquier cosa para demostrar que son buenos, dijo Oscar Prieto en otra de las declaraciones después de este evento. ¿Cómo vio Oscar Sánchez, que estuvo allí, acompañó al equipo de Villa Clara a esta Serie del Caribe, la actuación cubana? ¿Cuáles, en su opinión, son los elementos que fallaron? Era la incertidumbre de qué podría pasar, pero era también el favoritismo que lleva cualquier equipo cubano a cualquiera de los escenarios del béisbol internacional. Buenas tardes a los televidentes, a ti, Randy, a los amigos que nos acompañan. Yo creo que fue muy importante comenzar con las opiniones de la población, porque hay una sabiduría en nuestro pueblo con el béisbol que es inagotable. Decía la primera muchacha que comentaba ahí: hemos retrocedido a pesar de que tenemos un gran talento. Y eso fue reconocido ahí en la Serie del Caribe. Tenemos mucho talento y falta el resultado. Yo creo que hay varios elementos, por supuesto. Si uno va a las estadísticas, el picheo quedó por arriba de 6 puntos, carrera limpia por cada juego de 9 entradas, y así no hay béisbol que pueda vencer. Ahora, lo dije en el periódico, lo repito, a nosotros lo que nos faltó fue el nivel competitivo. La demanda de ese béisbol, la demanda que encontramos ahí en Margarita, cualquier exigencia que se le ponía delante a nuestros jugadores, ya sea en el orden de picheo, en el orden de la defensa, jugamos mal a la defensa, aun cuando hayamos hecho 6 errores, no fuimos los que más hicimos, Puerto Rico hizo más y discutió la final, pero cuando decía el compañero que con Venezuela pudimos ganar, nosotros dejamos de hacer 3 doble play a pitcher José Luis Ruiz. Después Ismael, cuando viene de relevo, él mismo deja de hacer un doble play. Son 4 doble plays, son casi 3 innings sin complicación para el abridor, y hubiera caminado 6. O sea, las demandas que se le presentaron a un equipo Villa Clara ahora rebasaron, yo no digo su nivel como pelotero, pero sí su nivel como competidores. Eso es un elemento. Segundo elemento, se ha hablado mucho de la selección que acudió a Margarita. Pues Villa Clara es el campeón. Habíamos dicho que el campeón era el que iba a acudir. Yo creo que es correcto. Como lo es en cada una de las ligas. Como lo es en cada una de las ligas. Ahí estuvieron en Hermosillo. Bueno, los que ganaron allí sus ligas estaban ahí. ¿Reforzados? Sí, reforzados. Y yo creo que fueron reforzados, y a veces tenían más refuerzos que nosotros, muchos equipos. Bueno, todos tenían más refuerzos que nosotros. El asunto está en cómo te refuerzas. Hay que tener un criterio de selección. Yo no digo que llevemos un equipo Cuba, pero sí tiene que ir un equipo con criterio de selección. Nosotros teníamos 3 segundas bases, teníamos 3 terceras bases y teníamos menos pitchers que nadie, sabiendo además que es nuestro talón de Aquiles en este momento. Esos fueron 2 elementos que allí dieron al traste con cualquier resultado. El otro está el escenario nuevo, yo lo escribí en el periódico, cuando el día inaugural que fuimos a jugar con México, yo considero que el equipo, y lo conversaba con Moré, no rebasó el momento de la entrada al terreno, no rebasó ese prearranque que uno siempre tiene ante cualquier competencia, cualquiera sea el rival. Miraron a lo contrario, que además de físicos impresionantes, el equipo, si ustedes se fijaron, todo nuestro pueblo tiene que haberlo visto, el equipo de menos físico era el nuestro. Entonces, ese momento de confraternizar, había mucha tensión y todavía no había comenzado el juego. La inauguración se demoró un poco, casi 40 y tantos minutos, crece todavía más la tensión, y cuando sale, bueno, ese es el resultado de que Alfredo Despaigne, que es un gran jugador, haya tirado el tiro que viene de right field al cortador con un globito, que no hayamos respondido a una jugada de sacrificio elemental, avisada, y te hacen un rally de temprano y te sacan de juego y no puedes responder. Yo creo que esos son 3 elementos que a mí me parecen importantes
en el resultado que tuvimos y que es un torneo muy corto que tú no te recuperas. No hay posibilidad de recuperación. Incluso tuvimos que depender al final de la sorpresa, si clasificábamos o no, dependiendo de otros equipos y no de lo que Villa Clara pudiera hacer. Pero se habla mucho del picheo, sin duda, ese 6 promedio de carrera limpia, además de 6 carreras por juego, no lo tenía ningún equipo de béisbol que haya representado a Cuba en otro torneo internacional. Pero también se falló, a mí me parece, el bateo en momentos claves. Y estaba leyendo la opinión que dio el lanzador norteamericano de los Tigres del Licey, John Leicester, que fue el que nos dominó durante 7 innings. Y dijo Leicester, vi que no tomaron muchas bases por bolas, dijo sobre Cuba. Leicester, que en total regaló 10 boletos en los 4 juegos en que participaron los dominicanos. Dice, vi que no se tomaron muchas bolas, quieren dar swing. A veces cuando están arriba en el conteo, sientes que estás en ventaja contra ellos, porque sabes que no van a tomar el picheo. No tengo que tirar por el medio todo el tiempo. Cuando el equipo es más paciente, te obligan a tirar más strike. Leicester aprovechó a plenitud esa realidad, dice esta publicación, dejando en 2 hits y 0 carreras a Villa Clara. Otro tema que destacó Leicester es el hecho de que la mayoría de los jugadores cubanos no conocen otras ligas profesionales. Según el pitcher veterano, el jugar contra los mismos oponentes todo el tiempo limita a los cubanos en su habilidad de hacer los ajustes necesarios ante nuevos contrarios. Esa es la opinión de Leicester, un pitcher de mucha experiencia, ya de más de 30 años, y que señala, me parece, a mí, Balmaya, 2 elementos que tienen que ver con el bateo, pero que tienen que ver con la técnica. Sí, por un lado, el hecho de que los bateadores cubanos no saben discriminar lanzamientos. El otro, que le van a los primeros strikes. Estoy pensando tercero, cuarto, quinto bate, como sucedió con el tercer bate del equipo a la hora de enfrentar a un pitcher relevista que viene con hombres en base. ¿Qué pasa con nuestro béisbol? ¿Qué pasa con nuestra técnica de bateo? ¿Hemos perdido esa técnica de bateo? ¿Cómo tú ves la actuación? Randy, todos esos son aspectos, primero, de algo extraordinario, que es ya la mera participación en esta Serie del Caribe. Algo que durante 54 años fuimos excluidos. Y bueno, hay que comenzar hablando de algunas distorsiones de la historia misma de las series del Caribe. Sí, me gusta ese término, excluidos, porque mucha gente dice que no. Excluidos. Primero se achaca que su fundación fueron unos hombres de negocios venezolanos. Voy a llegar a lo que me preguntaste, pero para seguir una línea de análisis. Cuando esto fue un invento de Miguel Ángel González, de Florentino Pardo, de Emilio de Armas, cubano, con el beneplácito, la ratificación de George Truman, en reuniones en Miami y en Cuba, aquí muy cerca de aquí, en el Hotel Nacional, en el año 48. Incluso, y otro tanto es la mentira globalizada de que Cuba abandonó las series del Caribe por abolir el profesionalismo. Cuando de hecho lo que ocurrió fue una escalada continua, que empezó desde lo político, de la exclusión de Cuba en la OEA, hasta llegar a un elemento sensible como es el de nuestra pelota, algo tan intrínseco a nuestro país, nuestro deporte, nuestro pasatiempo nacional. Yo creo que, mira, hay que decir una cosa, hay una veintena de cubanos hoy en las grandes ligas, más de la mitad en posiciones regulares como estelares. ¿De dónde salieron? ¿Será cierto que todo ese éxito casi instantáneo salió en esos pocos meses allá? ¿O esos peloteros no se formaron en Cuba? Y esos son los que están en las grandes ligas, que están en posiciones estelares, reitero. Pero bueno, ahí están los Yunieski Sánchez, Maya, Luis Yayer Fonseca, Donis García, Hassan Pena, que acabamos de ver ahora en un rango menor que las grandes ligas, pero sacando el máximo a todas sus destrezas. Yo creo que aquí hay múltiples razones de esta derrota. A mí lo que más me preocupa es no que se pierda, sino la manera que se perdió. Oscar hablaba de este fenómeno del prearranque, pero yo estoy viendo en los últimos... primero, no ganamos desde el año 2007 ningún solo evento en ninguna categoría, ni juveniles, ni mayores. Anglada en los Panamericanos de Río, el Panamericano Juvenil en Iztapas y Guatanejo también 2007, y antes Mandy Johnson en el 15-16, que por cierto ganó 2004 y 2005 y se le ganó 3 veces a equipos norteamericanos. Hay que tener en cuenta que estas categorías se arman
esos países concurren con sus selecciones nacionales. Imagínate un país gigantesco, inventor de béisbol como Estados Unidos. Nosotros teníamos una tradición de triunfo extraordinaria. Todo esto ha desaparecido, pero lo que más me preocupa es en estos últimos tiempos, en este último año sobre todo, ese desconcierto, ese tirar errores de peloteros que siempre han tenido mucha garantía de su profesionalismo, porque le tenemos un poco miedo a la palabra y se usa mucho la socorrida de oficio. ¿Por qué no profesionalismo? Yo creo que esto viene de más atrás. Yo creo que la derrota, el desconcierto ante Holanda en el Clásico, las 5 derrotas de Cuba en el tope bilateral contra Estados Unidos, contra unos indudables jugadores talentosos pero veinteañeros, que yo creo que no se armó tanta algaraza como en esta ocasión. Y bueno, ahora está con un equipo que yo creo que más que como algunos piden, disfrazar un equipo Cuba de Villa Clara, yo creo que hubo también problemas en la selección de refuerzos. Yo creo que debió haberse puesto más énfasis en la selección de los lanzadores. Para mí, 2 muy claras, muy erróneas. Imer Jiménez fue un perdedor. Jorge Luis Ruiz es un talento extraordinario. Y Joandro Belín, que fue el que nos salvó con ese arresto de ese instrumento musical que lo puso sobre el terreno de juego, yo creo que fue designado y se dijo claramente como relevista. Iba a ser un clon repetido de Yonder Martínez. Y yo creo que eso nos llevó lo que hablaba Oscar de la falta de plan. Nosotros nos aparecimos en el juego con Puerto Rico con Biondi porque no quedaba más remedio, porque pidió la bola y por otros factores no estaba destinado a esa función. Y también en el caso de los jugadores de posición, yo, independientemente que no funcionaron los casos de Julieski y de España, José Ramón Fernández para mí fue inexcusable. José Miguel Fernández no tiene sentido porque triplicaba posiciones donde ya había refuerzo. Manduley en el shortstop y Daniel Castro en la segunda base. Yo creo que, reitero, yo creo que se debió apelar más a picheo relevo. Una vez más nos olvidamos el picheo relevo de los cerradores, de los 2 que habían muy claros, José Ángel García, había más, Carlos Juan Viera. Yo creo que debió utilizarse también lanzadores del estilo de Belín. Yo estaba pensando en Dani Betancourt, en gente como Giovanni Torres, que no sé por qué nunca se tiene en cuenta, y también hombres de velocidad, como Vladimir García, como La Era. Pero yo creo que también propasarnos en la cantidad de refuerzos es peligroso porque le quitamos el tingor. Y Cuba, en virtud de su sistema social, es el único equipo que concurre a la Serie del Caribe con su equipo campeón en pleno y con los mejores refuerzos que puede disponer. Estaré hablando de esto más adelante. Ahí el tema de los refuerzos es uno de los temas polémicos. Michelle, lo hacía un comentario reciente de que se habla de los refuerzos de otros equipos que se reforzaron más. Pero ¿de dónde vienen esos refuerzos? ¿Por qué esos refuerzos? ¿Crees que es necesario llevar un equipo Cuba a un torneo como este de la Serie del Caribe? Buenas noches. No, yo estoy totalmente en contra de la idea de llevar un equipo Cuba a la Serie del Caribe. Yo creo que la Serie del Caribe es la Champions League del béisbol a nivel de clubes y no un torneo de selecciones. Selecciones el Clásico Mundial y para ese entonces podremos ir con un equipo Cuba. Yo creo que a este torneo, que es el mejor torneo de clubes sin duda que existe en el béisbol, lo que tenemos que ir es con el equipo campeón, que es la recompensa que tienen muchos jugadores que no tienen las puertas abiertas del equipo Cuba porque no tienen calidad para llegar al equipo Cuba, la recompensa que tienen en lo personal y en lo económico, ¿por qué no?, de poder representar a Cuba, salir y decir, yo me puse la camiseta de Cuba a un evento internacional, porque de no ser así, Yandri Canto difícilmente podría haber ido a un evento internacional, y digo Canto y puedo decir otros jugadores de ese Villa Clara que para mi modo de ver fue muy correcto que se reforzara apenas con 6 jugadores. A mí no me gusta la idea de llenarlo y armar un trabuco del Team Cuba. Quiero decir incluso que ahora mismo en esta Serie del Caribe, para mi manera de verlo, incluso con más refuerzos, creo que Cuba seguía perdiendo en esta Serie del Caribe, incluso con un equipo más reforzado. ¿Por qué? Estoy casi convencido porque vimos una distancia bastante marcada en la manera de jugar de los equipos, en determinadas concepciones del juego. Estábamos jugando contra hombres que eran peloteros de AAA, en algunos de ellos había una tercera parte de peloteros con contrato vigente en ligas menores. Había algunos que eran peloteros que estaban protegidos por los rosters de 40, pero eran muy pocos, menos del 10% de los jugadores. Pero básicamente eran veteranos de descarte de Grandes Ligas. Lo que pasa es que son hombres que han pasado por un béisbol que les exige por lo menos tener un conocimiento pleno
de por ejemplo, de las mecánicas defensivas, de la realización de ajustes en el home play a la hora de batear, de los fundamentos tácticos, técnico-tácticos del picheo, de la inspiración, o para decirlo de alguna manera mejor, de la iniciativa a la hora del corrido de las bases, etcétera, etcétera. Son cosas que no veíamos en el equipo cubano, que como bien dijo Oscar, siempre denota una especie de prearranque demasiado llamativo a la hora de enfrentar un torneo. Yo hacía hincapié en un comentario en Cuba Debate que es solo un juego, que alguna vez tendremos que volver a darnos cuenta que salimos al terreno a jugar y hay que reírse como hacía Marchetti, reírse como hacía Ken Griffey Jr., reírse en medio de los partidos. Y me parece que eso es importante en un equipo. Yo creo que esta victoria que tuvo Yoandri Belín, que un poco fue la mejor actuación del equipo cubano, sin duda en eso, lo que no hizo otra cosa que maquillar un rostro que estaba ya bastante demacrado por errores de principiantes, porque fueron errores netamente de principiantes. Y fuimos a la Serie del Caribe, algunos pensaron que íbamos a la Serie del Caribe con la seguridad de reconquistar aquel trono que tuvimos, aquel trono en el Caribe que habíamos perdido, que habíamos ganado 7 de 12, etcétera, etcétera. Y pensaron que era como regreso del hijo pródigo, que llego a casa y me reciben con los brazos abiertos. De pronto la oreja peluda del fracaso, ¿no? De pronto salimos por la puerta del fondo, una eliminación prematura, que muy pocos entraban en sus cálculos, pero de hecho, ¿qué sucedió? Voy a la parte de los refuerzos. Yo realmente no creo, y lo he escrito así, que se haya perdido a la hora de elegir a los refuerzos. Yo creo que este equipo, Ramón Moré y su cuerpo técnico han demostrado que han sido bastante hábiles durante 2 años sucesivos en la Serie Nacional para elegir refuerzos. Ha sido de los mejores. Villa Clara fue campeón en buena medida gracias a los refuerzos que eligió Moré. Y yo creo que este equipo, ¿qué pidió Moré? Pidió al mejor slugger de este país, que es Alfredo España. Pidió el pelotero más completo de este país, que es Julián Esquiurri. Pidió al mejor prospecto del montículo cubano, que es Noel Urri. Y pidió 3 peloteros con experiencia en la arena internacional. O sea, podía haber hecho otras elecciones. Sí, quizás cabía Vladimir y quizás cabía este o aquel, pero la elección que hizo fueron peloteros de calibre. Indudablemente eran peloteros, todos eran peloteros de calibre. Entonces, yo no creo que se perdiera cuando Moré eligió su refuerzo. Yo creo que se perdió antes de la Serie del Caribe, antes de que Moré estuviera frente del equipo Villa Clara, como escribí en un comentario reciente en Cubata. Yo creo que se perdió por aquella época ya un poco distante en que nos encandilamos, mirándole nocao a novenas colegiales inexpertas. De pronto nos creímos que estábamos en la cima del mundo y no lo estábamos. Nos habíamos dormido un poco en los laureles y ahora estamos pagando el precio de aquella dormidera que tuvimos en ese momento. Estamos pagando dolorosamente aquella deuda que contrajimos en ese momento. Y te pongo un ejemplo fácil. Lenier Domínguez, 2.700 hace muchos años. Ponga a Lenier Domínguez durante 5 años a jugar contra jerecistas de 2.400 puntos de elo. Lenier Domínguez no va a durar 2 años más en el club de los 2.700 porque su nivel tiene que bajar. Inevitablemente tiene que bajar. Creo que aquí viene a jugar aquello, parafrasear el viejo axioma aquel, de dime con quién anda y te diré quién eres. Y es dime contra quién juegas y te diré qué nivel tienes. En eso pasa. Por ahí anda el camino este de la ¿Me puedes dar después una anécdota de lo que pasó ayer en el juego Artemisa en Artemisa, entre Industriales y Artemisa, que me parece que es ilustrativo también del nivel técnico, de cosas que nos faltan en ese nivel técnico? Pero ya llegó Reinier, que viene de la antesala, pero viene también de haber estado en Isla Margarita con Telesur cubriendo esta Serie del Caribe. ¿Qué piensas de la actuación cubana? ¿En qué falló la actuación de Villa Clara Reinier en este torneo? Bueno, un saludo para ti, Randy. Muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto, para los amigos televidentes. Bueno, voy a empezar que no creo que Villa Clara. Cualquier equipo nuestro que hubiera estado ahí, yo creo que iba a realizar el mismo papel. No es hora de buscar culpables, ni mucho menos, sino soluciones que tenemos que encontrar, y yo creo que por el tiempo que nos hemos demorado para encontrarlas, tienen que ser rápidos. Porque el nivel de nuestro béisbol se veía desde hace algunos años que va disminuyendo. Y Suárez Balmaña decía que desde 2007 no se gana un torneo. Y esto viene siendo dado por un descenso en el nivel del béisbol cubano. Que hay que buscar una reestructuración total desde la base, porque yo escucho mucho que si hay que jugar internacionalmente, es cierto. Que yo creo que hay que acortar la cantidad de equipos en la serie nacional, es cierto. Como no llegamos a 12 millones de personas, hay 16 equipos, no puede haber nivel imposible, aunque muchos sigan defendiendo esa teoría. Yo creo que hay que buscar torneos intermedios como sub-23, como torneos juveniles, como ligas paralelas a las que tenemos calidad, pero si no buscamos que el béisbol en la base se regenere, si no buscamos que volver a recuperar aquellas pre-IDE, que haya material deportivo para seleccionar al mejor talento, no van a llegar los peloteros a la Serie Nacional con las enseñanzas que tienen que llegar y con el ABC cumplido. Por eso es que vemos los errores en eventos internacionales, por eso es que pasan los errores que estamos viendo en la Serie Nacional. Me estás adelantando un tema que tenía para después, pero me parece bien, pero me gustaría un poco llegar al de ahora, al de qué nos está pasando en torneos como este,
y que pudiera ser una solución inmediata y después pudiéramos seguir hablando de la solución a largo plazo, que me parece que es lo que va a solucionar el problema, ¿no? Exacto. Al final no creo, como tú dices, que solo con que tengamos más topes internacionales se va a resolver el asunto de la situación en la que estamos hoy en este tipo de torneo. Pero de lo que viste allí, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en cuanto al equipo de Villa Clara? Mira, Randy, es un mal de todo nuestro béisbol, no es del equipo de Villa Clara. 11 pitchers llevó Villa Clara, el resto 15 lanzadores. Nosotros no manejamos el relevo. El bullpen nuestro, bueno, los abridores eran los relevistas. Y eso no lo hizo Villa Clara, eso lo han hecho las selecciones nacionales y así se ganó en algún tiempo. Jamás hemos sabido manejar el picheo de relevo acá en nuestro país. No hay zurdos situacionales. ¿Cuántos zurdos tenía el bullpen del equipo de Villa Clara? Rogelio Carrillo. Y teníamos a Yasmani Hernández como abridor. Ya, cuando se veía que en aquel equipo venía un bateador zurdo, traían un pitcher zurdo especialista en lanzarle un pitcher zurdo. Un relevista viene a lanzar una entrada, no hacerlo más, a no ser que tu bullpen haya estado maltrecho porque le hayan bateado mucho en 2 jornadas consecutivas. Aquí si un manager quita un pitcher que dominó una entrada y el otro cuando viene le dan 2 batazos, es un problema. No, la Santa Inquisición lo quiere mandar a la hoguera. Entonces hay que buscar la cultura que esto es de hace muchos años en el picheo. A mí lo que más me impresiona, aparte de los errores que cometemos en la mecánica de juego, que existen y que en el partido ante los Navegantes de Magallanes nos condenaron a la derrota, un partido que se debió haber ganado y por errores que se cometieron en el campo, mentales, permitimos 4 carreras cuando estábamos ganando 1-0 y después nos costó el encuentro, pero el manejo del picheo yo creo que es lo principal, que es donde más atrasados estamos. No hay staff de picheo en nuestro país, en ningún equipo que sea confiable. No puede haber relevista porque el cuerpo de abridores no es bueno. Porque un manager cuando coloca relevista y pierde, lo sustituyen. Entonces el manager se ve obligado a echarle mano a lo mejor que tiene abridores para relevo porque si no pierde y él está ahí para ganar. ¿Por qué pasa esto? Porque las categorías intermedias no se entrena, que es donde tiene que estar esto, no se practica este tipo de estrategia en el picheo. Es lo que más me preocupa, es lo peor que le veo y creo que es lo que nos distancia. Además, los errores técnico-tácticos ampliamente con el resto. Nuestro bateo no cede al resto en el Caribe en este momento, más allá de que cuando nos enfrentamos a pitcher cometemos los diferentes errores porque mira el picheo que tenemos, una consecuencia del otro. Pero nuestros bateadores tienen el talento y hacer los ajustes necesarios para poder batear ese nivel. Yo creo que sí. Nuestra defensa, yo creo que si está más concentrada, tenemos fildeadores para esto. No tenemos lanzadores. Nuestros pitchers no están al nivel de las ligas del Caribe. Si tenemos el talento, ¿qué nos falta? La técnica, ¿qué nos falta? La práctica, ¿qué nos falta? El roce internacional. ¿Cómo solucionar estos problemas? De eso les propongo hablar más adelante en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Este viernes 14 de febrero en la Mesa Redonda, estreno del documental Comandantes en el Terreno, de Maylin Alonso y un equipo de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba. En el contexto de la jornada internacional, por aquí pasó Chávez, imágenes y recuento del memorable encuentro de béisbol entre 2 naciones hermanas con Comandantes en el Terreno. Este viernes a las 7 pasado meridiano por Cubavisión Internacional y el canal educativo. Viene hablando con tercera, el corredor viene para la goma, se va arriba el equipo cubano, el tiro viene a tercera y el juego 3. Ese va a ser el regalo de la mesa redonda a todos los cubanos que creemos en el amor y la amistad. Recordar a Chávez, que también pasó por aquí, por esta mesa redonda y en esta jornada mundial, pues estaremos poniendo ese documental que me parece que es uno de los testimonios más hermosos de esa solidaridad, de esa jocosidad, de ese salir al terreno también a divertirse, como decía Michelle, que fue ese juego de pelota aquí en Latinoamericano, precisamente un 18 de enero, y es la mesa redonda del 14 de febrero, nosotros lo vamos a dedicar precisamente a ese documental. Pero hablando de hacia el futuro, ¿para dónde debemos ir? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por dónde encaminar nuestro trabajo en el béisbol en todas las categorías? ¿Qué piensa Suárez Balmaña sobre eso? ¿Cuáles serían los elementos fundamentales en los que tenemos que seguir trabajando? ¿Tenemos los técnicos suficientes? ¿No hay los técnicos como para enfrentar los retos que tenemos por delante? ¿Qué piensas sobre eso? Yo creo que se ha hablado de problemas, por ejemplo, de la parte más arriba de la pirámide, indudablemente, la estructura. Yo creo que hay una contradicción, representatividad, concentración de la calidad que hay que resolver ya. Yo creo que esta estructura actual no resuelve porque no podemos, porque yo creo que los refuerzos estos de la etapa de 16 a 8, lo que son una consecuencia de la propia estructura, yo creo que tenemos continuamente que tener equipos más concentrados en una serie larga. La selectiva fue el mejor torneo que se jugó en el país.
Quizás se murió, yo siempre he dicho que se murió porque le pusimos, cuando los playoffs surgen en el año 86, los playoffs fueron a la nacional, a la etapa nacional, esta representativa de las 16 provincias. Pero el playoff yo creo que lo debe tener esa selectiva, que debe ser un torneo largo y concentrado de 6 o 8 equipos. Habría que ponerse de acuerdo. Pero yo creo, y permítanme citar algunas cosas para no divagar, yo creo que no solo es el problema de la estructura, yo creo que hay que hacer una verdadera revolución técnica. Reiner hablaba del picheo, pero es que yo vi un atraso táctico terrible. Yo veo cómo no se avanza el corredor. Yo veo que todo en Cuba se reduce al toque de bola ese mimético japonés, cuando debe haber... Hubo una entrada donde tuvimos hombres en primera y tercera asignados y no se hizo carrera. Exacto. Yo creo, por ejemplo, lo vimos con un equipo supuestamente lento como México, que avanzaba los hombres en primera, muchos hit and run, muchos bateos detrás del corredor, muchos bateos a right field. Yo creo que ahí hubo una dificultad, independientemente de que producimos y qué bien que tuvimos dos integrantes del Villa Clara en el Todos Estrellas. Pero también creo que hay que darle una mayor atención a las categorías juveniles, sub-15 de escolares. Ya yo decía al principio, como donde éramos superpotencia, donde ganamos, consecutivamente, no se gana hace mucho tiempo. Apoyo de todo tipo, apoyo material, yo creo que deben haber mejores implementos. Yo he seguido esas categorías durante 12 años y siempre, en mis 20 años de profesión, yo soy ingeniero, pero llevo en la profesión de periodista deportivo 20 años y siempre me ha interesado esta categoría. Señores, las pelotas le hacen apoyo a los muchachos, no son pelotas de calidad. En un momento tuvimos una oportunidad... de tener pelotas Mizuno 150, porque se sacaron de circulación y por lo menos ese año hubieran bastante. Es un ejemplo, no quiero decir, hay problemas materiales, los padres son los verdaderos gigantes de estas categorías que apoyan mucho a sus hijos. Creo que también que hay que reactivar mucho más la captación de talento, buscar gente. Bueno, yo recuerdo a Natilla Jiménez cuando encontró en un monte recóndito de las villas, encontró un Muñoz. Yo creo que eso hace falta, incrementarlo mucho más. Creo que hay que enseñar temprano a batear a las dos manos. Desde los ambidiestros. Varios de los que jugaron en el equipo. Nosotros vimos en Puerto Rico con 3 ambidiestros, alineaciones de hasta 7 zurdos. En Cuba. Discúlpame. En Ciudad de La Habana hace 10 o 15 años se obligaba a los muchachos a batear. Pero ya no. Se perdió. Creo que hay que rescatar terrenos y estadios que se han extinguido dramáticamente por el abandono y la desidia. Creo que hay, por ejemplo, en La Habana, yo recuerdo en los 70, 80, cuando yo era un adolescente muchacho, habían 50, 40 y tantos estadios. Ahora competitivos hay 7, 8, no sé. Yo hablaba con Julio Romero recientemente y me dice que la situación es similar en Pinar del Río, que en Bahía Honda, donde él vivía, habían hasta 5 estadios. Bueno, tú eres de esa zona. En fin, creo también que hay que convocar sin dilación a un congreso de béisbol que involucre a sectores multidisciplinarios no tradicionales, de mucha gente que sabe de muchas cosas en este país, para no cocinarnos en la misma salsa de eventos con similares soluciones. Y finalmente decirle a la Comisión Nacional de Béisbol o a la Dirección del Deporte, o quien quiera oírnos, que una prensa crítica, indagadora, cuestionadora, es mucho mejor aliada de ellos que una aduladora, justificadora y sumisa. Esos son parte también de los elementos, por supuesto, que componen todo el entramado de la Serie Nacional de Béisbol, del béisbol en su conjunto. Y yo siempre, una de las cosas que me pregunto, ¿tendremos todos los técnicos mejores del país puestos en función del desarrollo del béisbol? Ayer mismo me comentaba, Michelle, estuviste por Artemisa y estaba Ken Griffey Jr., una de las estrellas de las Grandes Ligas, viendo el juego de béisbol y señalaba defectos técnicos de uno de los mejores bateadores que tiene Cuba. Eso no nos damos cuenta nosotros, ¿qué nos falta precisamente para poder desarrollar todas las habilidades, todo el talento que tienen esos peloteros? Sí, Randy, yo no dudo que en Cuba tengamos un buen número de técnicos que están muy capacitados, pero seguramente no son todos, ni es la mayoría posiblemente. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, aparte de todo esto que decía Bamaña, que es muy razonable, indiscutible, yo soy de la opinión de un campeonato de 6 equipos, ni siquiera de 8, de 6 equipos, un campeonato largo, y soy de la opinión de que hay que ajustar el calendario competitivo del béisbol cubano, parecerse un poquito más al calendario competitivo de otros béisboles. Por ejemplo, podremos empezar finales de marzo, principios de abril hasta octubre, no sé, un campeonato de un tipo, después un béisbol invernal o como se llame, que
etcétera. Todas esas cosas tenemos que acomodarlas. Eso es lo que puede propiciar también que entonces jueguen en otros exacto, para facilitar una futura inserción masiva aprobada de ya como peloteros política cubanos, aprobada como política del país, y que lo que habría que de peloteros implementarla. cubanos en ligas como asiáticas o como algunas ligas de aquí del Caribe. No, y permiso, que el campeón no llegue con 8 meses de retraso. Por supuesto, sino que claro. llegue acabado, caliente. Sí, el campeón de nosotros llegó con barba. Ya era un campeón viejo, ya de ellos era un bebé. Exacto. No sé, ajustarnos en todas esas cosas. Las categorías inferiores, siempre hago mucho énfasis en eso, las categorías inferiores, porque el bache del béisbol cubano de hoy, de ese bache no nos va a sacar Yulieski Urriel y Frederick Cepeda ni Alfredo Despaine, que son grandes peloteros que hoy son miembros del equipo de Cuba, pero nosotros no vamos a salir de la noche a la mañana de este problema. Nos van a sacar esos muchachos que son 8-9, 10-11, 12-13. Esos son, creo que hay que poner las miras ahí. No se puede ganar un torneo mundial juvenil con 36 juegos en un campeonato nacional juvenil, con un bate como tuvo el equipo de Santi Espíritu hace unos años, un solo bate para un campeonato. Es imposible lidiar un campeonato así. Lo que me decías acerca de los técnicos, bueno, allí son cosas que el hombre que tiene la vista usada para el béisbol la nota muy fácil y uno se demora un poco más. En este caso, Ken Griffey, que se pasó 22 temporadas en ligas mayores, se daba cuenta muy fácil de cosas. Por ejemplo, lo vi en Ciudad Libertad primero, había un muchachito que solamente bateaba por encima de primera. Ken Griffey se acercó a él y solamente con corregir la posición del pie y la cintura, el muchacho dio 5 soberanas líneas por arriba de segunda. Y el muchacho se asombraba como diciendo, coño, yo no sabía que yo daba estas líneas. Después en Artemisa, similar, tirando secuencia de fotos a Yulieski Urriel en su posición en el cajón de bateo y su movimiento de swing, se percata de que había un problema en el recorrido del hombro y del codo a partir del zoom en las fotos y me lo explicaba a mí y yo asombrado, yo decía, este hombre que rápido se ha dado cuenta. Nosotros desgraciadamente perdemos a veces la oportunidad de nutrirnos de gente como esa. Aquello de injértense en nuestra república del mundo, pero el tronco debe ser de nuestra república. Sí, hay que defender lo autóctono, lo nuestro, es lo primero, esa es la prioridad. Pero los embajadores con buenas intenciones tenemos que aceptarlo, no podemos meternos en una burbuja de cristal y atrás de cristales calobares y no querer ver por dónde viene la cosa. Yo creo que pudimos aprovechar la visita de Griffey y podemos aprovechar otras que vendrán en el futuro, que han venido en el pasado, y nutrirnos un poco de eso, porque al final de cuentas el béisbol indiscutiblemente es un orgullo nacional, pero como siempre digo, tampoco ahí se definen los destinos de la patria, ¿no? Hay esperanzas también en que cosas como el torneo sub-23 puedan venir a dar un nuevo aliento al béisbol, Oscar. ¿Cómo tú ves la solución a mediano plazo? ¿Por dónde tendremos que seguir encaminando? Mira, yo creo que si nosotros ya estamos de regreso en la Serie del Caribe, eso es muy importante. Eso es muy importante. Si estamos insertados ya en los clásicos mundiales desde el primero. Además la gente quiere a Cuba. La gente sabe que el béisbol cubano tiene un pedigrí. De hecho, lo decía Puello, nosotros ya dijo, ya el lunes estoy enviando la carta por toda la cosa política que hay que mandarle al Departamento de Estado para que Cuba esté el año que viene en Puerto Rico. Tuve la oportunidad allí de conversar con Iván Rodríguez, el gerente de los indios Mayagüez de Puerto Rico, el representativo de Puerto Rico allí. Habló muy bien del béisbol cubano, lo conoce. Carlos Baerga tuvo palabras tremendas para el béisbol cubano, por eso mismo que decía la muchacha al inicio de nuestra mesa, de que hay mucho talento y falta de resultados. Ahora, en cuanto a nosotros qué podemos hacer, yo creo que yo empecé diciendo que teníamos un problema de nivel competitivo y que no respondíamos a la demanda que se presenta a ese nivel. Yo creo que tenemos que pensar en cómo lograr aquí, en nuestro campeonato, esto que decía él, ese nivel, que esa demanda suba aquí en nuestro campeonato y tiene que subir con una concentración del talento, no puede subir con 16 equipos, eso está claro. Yo, ante de la mesa, comentábamos aquí, yo tenía una idea, adelanto, voy a escribirle en el periódico. Yo no cambio la Serie Nacional, la estructura de la Serie Nacional. Yo dejo la Serie Nacional tal y como está. Puede que se pueda seccionar por regiones, pero la pongo en marzo y le cambio los protagonistas. Los protagonistas son ese sub-23 de que me hablaba, peloteros jóvenes que van a jugar por sus provincias, defendiendo la camiseta de su provincia, de marzo a julio, con este mismo esquema de 87 partidos, con refuerzo incluso después, para tener también ahí un campeonato en la base que sea fuerte. Y ahí sale el campeón nacional. Y de octubre a enero, entonces hago la Liga Cubana de Béisbol, la Liga Cubana de Invierno, como querramos llamarle. Nosotros no tenemos Pacífico, vamos y no costa. El nombre lo de menos. El nombre lo de menos. Pero ahí irían esos 6 equipos que dice Michel. Esos 6 equipos que van a competir con 90 juegos, porque la cantidad de juegos es importante, a ese nivel es muy importante. Terminan playoffs con los 4 primeros, de 7 a ganar 4 cruzados, busca el campeón. Ese es el que va a hacer el Caribe, reforzado también, porque hay una cosa muy importante. Y acabado de ganar. Y acabado de ganar, es un campeón, acabado de coronarse como fueron los que estaban allí. Porque yo le hacía la pregunta, yo decía a Michel, ¿tú te imaginas que Cienfuegos, Santi Espíritu,
hubieran ganado las 52 series nacionales y hubieran ido a esta serie del Caribe, porque en aquel momento eran protagonistas dos grandes equipos que estuvieron a punto de ser finalistas los dos. Entonces, no es el mismo campeón, no es el mismo campeón. Entonces, eso es por una parte. Lo otro está en que, como decías tú, una vez terminado el 9, el 10 de febrero, tiene tiempo para descansar e insertarse en cualquiera de las ligas que lo demanden. O que él pueda contratarse por su calidad o por... Entonces no puedes realizar 90 juegos. O por las razones, bueno, digo 90, 80, 84, digo un segmento de máximo nivel. El pelotero que juega aquí no juega allí. El pelotero que juega aquí tiene que ganarse llegar aquí. Tienes que buscar unos escalones. Ahora estamos en un solo escalón. No existe ese... ¿Por qué no tenemos nivel competitivo? Por eso, porque hoy le lanzo a Las Tunas, mañana le lanzo a Santiago de Cuba y después voy a lanzar la semana de Tomás a Burrell, a Industrial. Máxima demanda o con todos los defectos que decía, que los defectos no se corrigen porque cuando yo voy a batear al otro no necesita de mucho esfuerzo para hacer la carrera. Era lo que le pasaba también a los grandes peloteros que teníamos aquí, que los esforzaban por el propio hecho que el nivel no los exigía. Y después empiezo una tremendísima demanda a nivel internacional que me causa este prearranque, porque tengo que responder a algo que, a una expectativa muy grande que hay internacional y nacionalmente, que no puedo darle solución. ¿Por qué? Porque no me he preparado antes. Y entonces no empieza a disfrutar el béisbol. Cuando Michel decía que hay que reírse, yo, para terminar y para que puedan hablar los demás compañeros, yo recuerdo, todo el mundo recuerda aquí el año 2000, los Juegos de Sydney, cuando estábamos en el voleibol perdiendo 2-0 y estábamos perdiendo el tercero con aquel equipo ruso de Temonova, que Mireya no jugaba, ¿no? ¿Se acuerda que no? Era la capitana, pero estaba en el banco. En el banco. Y que hay un tiempo pedido, entonces Mireya dice, caballero, hay que levantarle el saque al Temonova, Entonces dice, pero ¿cómo lo hacemos? Y Mireya dice una frase, dice, oye, lo tendrá que perder, le da risa a las demás jugadoras, se ríen, las rusas, ella me contaba eso y la rusa dice, bien, pero ¿de qué se están riendo esta gente si la están a punto de perder su tercera corona? A partir de ahí, ese gol cambió, con una sonrisa de la muchacha de este mundo. Y cuando salía Mireya cambiaba también la cara del equipo en el terreno. Esos son también los líderes, que muchas veces son importantísimos a la hora de definir, y a veces nos faltan también líderes en los equipos nuestros de béisbol. Perdón, una cosa, y también yo estoy de acuerdo con Michel, no es que vayamos con un equipo Cuba allí o disfrazar Industrial de Villa Clara, el campeón del equipo Cuba. Lo que sí hay que ir, como dije al principio, con criterio de selección. Claro. Con refuerzo, pero con criterio de selección y de representación de tu país, pero más que eso, de tu béisbol. Allí, bueno, Reiner lo vio, ahí la gente, la fanaticada de México que estaba ahí, tenía las camisetas de los Nava Mayojoa, de los monstruos. Yo soy de este, pero voy a mi equipo de mi liga. Claro. Su béisbol. No, y de hecho fueron Dominicana, Puerto Rico y México fueron con su nombre de país, porque representan a la liga del país. Lo que sí es cierto es también que en esos casos nosotros nos reforzamos para ir mejor. Ellos se reforzaron para ir mejor, pero también perdieron varios peloteros buenos que estaban en esos equipos. Que tuvieron que remendar. Por eso están las diferencias entre qué cosa es un refuerzo y qué cosa es el otro. Lo cierto es que se demostró que hay todavía cosas que tenemos que seguir aprendiendo en nuestro béisbol. Adelantabas varios criterios, Reinier, y me gustaría de todas formas reforzar esa propia visión tuya de por dónde tenemos que seguir trabajando, qué debemos nosotros, hacia dónde debemos encaminar nuestro béisbol para llegar al nivel que realmente este país puede tener en el béisbol internacional. De acuerdo totalmente. Yo creo que coincidimos casi el 100% de que hay que jugar internacionalmente, hay que adecuar el calendario de la pelota cubana, hay que reducir la cantidad de equipos, aunque esto no es unánime. Conozco muchos colegas que les dice que les gusta mantener la estructura de 16, yo respeto el criterio, para mí es totalmente contraproducente tener 11 millones y tanto de personas y 16 equipos, no pasa en ninguna parte del mundo. Es imposible que puedas tener 30 millones de personas hay en Japón que tienen una liga fuerte con todos los recursos del mundo y más, y tiene 2 equipos. 2 equipos y reforzados con extranjeros. Claro, lleno de extranjeros. Y Venezuela tiene 8 y Dominicana tiene 8. Es decir, que cuando vas a todos los ejemplos, te das cuenta de que nosotros estamos sobre... México tiene 8 con más de 100 millones de habitantes. En el Pacífico y 16 con más en la liga de verano que empieza ahora. Bueno, hay que hacer eso para mí, reestructurar el calendario y la cantidad de equipos. Hay que tener torneos de ligas intermedias sub-23. Esto que decía Oscarito creo que es importante. Creo que nuestra serie nacional debe ser esa, o un torneo como quieran llamarle. Y nuestra liga tiene que ser concentrado de calidad de 60 encuentros. Yo creo que es con lo que se juega en el Caribe, para que después los peloteros tampoco se vayan a cansar cuando vayan a participar internacionalmente. Todo eso yo creo que coincidimos. Pero yo creo que lo principal es sentar los cimientos del béisbol cubano que se han resquebrajado por diferentes razones en los últimos años. Porque no hay preídes, hay que decirlo, que esto es algo lamentable, disminuyó enormemente la cantidad de terreno,
es muy difícil encontrar los implementos deportivos para los niños. Para los niños es más fácil ahora jugar fútbol que jugar béisbol. Exactamente, porque el béisbol es un deporte caro y que lleva muchísimos recursos. Tienes que tener el terreno, tienes que tener los recursos. Yo recuerdo cuando yo era niño, por supuesto, no llegué a jugar a un nivel alto, pero como todo niño cubano, creo que todos los que estamos aquí jugamos. Íbamos al terreno y tú veías que había 15, 20 guantes, pelotas, bates, y te ponías a jugar y el entrenador te iba corrigiendo. Y había un área deportiva en muchos lugares y estaba la pre-ide y el área. Ahora eso no existe, casi prácticamente. Esforzados entrenadores a veces, pues con recursos propios o de los mismos muchachos, tratan de entrenar. Ahí en la Ciudad Deportiva creo que es un ejemplo positivo de esto, del esfuerzo que se realiza. Pero ¿cuánto dura un torneo? ¿Qué estímulo tienen esos entrenadores que antes sí tenían de poder llegar a equipos nacionales o a seguir su progreso como entrenadores? No existe. Yo creo que hay que buscar un sistema de estímulos por resultados y volver a tener un béisbol desde la misma base, masivo, que hemos perdido la masividad del béisbol. Y no es por el fútbol, es por la falta de terreno y es por la falta de implementos deportivos, porque los deportes pueden convivir perfectamente entre todos. Lo que hay es que tener los recursos para que no se muera ese deporte. Y por eso yo creo que hay que comenzarlo desde la misma base, sin dejar a un lado todo lo que han dicho ustedes, y yo creo que es sabio. Hay que jugar internacionalmente, hay que reducir la cantidad de juegos, pero hay que sentar las bases de nuestro béisbol, que está resquebrajado en este momento. Ahí se han hecho varios intentos también de reforzar ese intercambio. Sé que hay varios entrenadores, por ejemplo, de picheo nuestro que estuvieron con la Liga Mexicana, estuvieron recibiendo también intercambio, conocimiento. Yo creo que cosas como esas también hay que seguirlas propiciando, aprovechando cada espacio para que nuestros técnicos, nuestros entrenadores, pues vean ese béisbol de nivel. Y a mí me parece incluso, yo creo que una de las cosas que estamos perdiendo, lo están perdiendo nuestros peloteros, es hasta las propias posibilidades de ver el programa del domingo del béisbol internacional, otras cosas. Porque hay gente que me decía, bueno, si es que no ven el béisbol, pero ahí está la Liga Mexicana, se ha puesto la Liga Venezolana, se han puesto otras ligas. Pero y muchas veces no conocían ni los peloteros. No, es que hay muchas personas también aficionados que un poco que dicen, no, esa liga a mí no me interesa. Bueno, esa liga sí tiene nivel, mira lo que sucede ahora. Y eso que tú decías también es importante. Nosotros tenemos un Jorge Fuentes que va a dirigir a los Piratas de Campeche, que es una de las personas más calificadas que hay. Tenemos un entrenador como José Manuel Cortina, que no está ni en la Serie Nacional de Béisbol, uno de los más... El hombre que hizo a Rogelio García, que Exacto. hizo a grandes peloteros. No está allí, pero nuestros técnicos triunfan. Mira, Víctor Mesa tuvo un periplo, estuvo en el béisbol mexicano. Esto lo ha ayudado, yo creo que en el manejo del picheo del bullpen, que para mí, en mi modesta opinión, es el que mejor lo maneja en el país. Tenemos técnicos que han triunfado en Nicaragua, Lourdes Gurriel, Germán Mesa, el mismo Jorge cuando estuvo. Juan Castro, con el equipo más débil que había este año, lo llevó a la final. Es decir, en Italia también Pedro Medina ha sido campeón, Urquiola, en Panamá, Anglada. Claro. En fin, yo creo que nuestros técnicos, hay muchos técnicos capacitados, los que necesitan es también nutrirse de lo que pasa en otros rincones y vemos que tienen la posibilidad de triunfar. Por eso yo no creo que haya falta de calidad técnica, yo creo que aquí hay personas calificadas que pueden hacer su trabajo. Lo que necesitan es que esas ideas también un poco que globalizarlas con el resto de las diferentes ligas, porque no podemos solamente pensar en nuestra liga y estar ciegos con el resto. ¿Algo más que quieras añadir? Sí, lo que pasa es que esa calificación a la que se refiere Reinier hay que actualizarla, porque el mundo va a paso de gigante y si no está la bibliografía a mano o no está el material fílmico a mano, se hace más difícil. Yo pensaba y lamentaba con mi colega Rafael Arzuaga el día de la clínica de la que hablaba ahorita en la Ciudad de Libertad, qué lástima que la clínica de bateo que está dando este hombre, que dio 630 jonrones, que tiene que saber batear, no se haya firmado. Porque esa misma clínica usted la convierte en unos cuantos DVD, lo envía a todas las provincias del país, ahí tienen los entrenadores para sus muchachos una mini clínica de bateo, que estaba muy interesante, y aprendí muchísimas cosas en esa clínica que no habrán aprendido esos muchachos. Y creo que son pequeñas oportunidades que vamos desaprovechando por gusto, porque podemos ir adelante con todas esas pequeñas ayudas que nos va dando el que viene, el que va y lo que podemos recibir nosotros mismos. Ahí está esa necesidad sin duda de elevar nuestro nivel. Tenemos el talento, como se ha dicho aquí en esta mesa, como lo dijo nuestro pueblo en sus opiniones, y lo que nos falta es cómo hacer ese diamante en bruto un diamante de verdad de todo valor, que pueda refulgir al nivel que tiene el béisbol cubano, que lo tuvo en otros momentos, en otras condiciones, pero que la vida, el hecho, los más de 100 scouts que habían ahí hablaban todos de ese talento que tenían los cubanos, y para muchos fue una sorpresa sin duda el resultado que se dio allí, que demuestra que hay que trabajar bien duro, que hay que aunar las voluntades, que no basta solo con los buenos propósitos, sino que hay que medir realmente científicamente lo que estamos haciendo y ir pues buscando las mejores soluciones técnicas, tácticas y también de estructura para nuestro béisbol. Hay muchas cosas por hacer, de eso hemos hablado en varios momentos aquí
en esta mesa redonda y por supuesto que vendrán las decisiones, vendrán las definiciones sobre este tema. Aquí se han lanzado varias ideas y ojalá encuentren oídos receptivos. Me parece que es muy importante en ese camino que tenemos todos de ayudar a nuestro béisbol. El deporte es pasión, es orgullo nacional y eso por supuesto no se puede perder. Y ahí está el talento que pongamos todos en función de que nuestro béisbol retome los senderos de gloria que en otro momento tuvo y que nos hicieron vibrar de tanta emoción en momentos como el primer Clásico Mundial y aquella actuación cubana que fue de leyenda. Creo que ahí está el reto que tiene nuestro movimiento deportivo y al que tenemos que contribuir todos. Como decía Palmaña, también la prensa tiene que dar un aporte crítico y participativo en este empeño de tener un mejor béisbol. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta noche y por supuesto a toda la afición beisbolera del país. Ahora Villa Clara y Pinar del Río jugando por Tele Rebelde y gracias a Reinier por el esfuerzo de haber venido directos de antesala hasta aquí. Nos despedimos con nuestras imágenes del día que hoy las dedicamos a Santiago Feliu. Murió a Santiago Feliu, murió hoy, pero su música sigue viviendo y a él lo acompañamos, a su familia, la familia Feliu y también a él que nos seguirá acompañando con la música que nos hizo vibrar desde los 80 hasta hoy. Santiaguito Feliu, muy buenas noches. Destellos ahogan tu brisa que presiento inagotable, azul infinita, límpida grisa, el nihilismo inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama.